Hola a todos, soy Rodrigo de Julián. ¿Qué es el perdón? El perdón es una elección voluntaria y es producto de una comprensión intelectual o racional de una agresión, de una ofensa y de una gestión emocional eficaz de nuestras propias emociones. Generalmente va a ser la rabia, la emoción que está debajo de toda esta ofensa generada hacia nosotros. Cuando hemos comprendido racionalmente y cuando hemos gestionado nuestra emoción de una forma inteligente, de una forma útil y práctica, lo que ocurre es que las conductas que nosotros tenemos hacia la persona que nos ha agredido cambian. Son conductas mucho más libres, mucho menos sujetas a la defensa o a la agresión de vuelta o a todas estas cosas que solemos generar cuando nos sentimos atacados. Lo que cambian son nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y esto hace que salgamos del bucle en el que fácilmente podemos entrar cuando nos sentimos agredidos. Cuando no perdonamos, estamos generando continuamente pensamientos y emociones que nos intoxican tanto a nosotros como a nuestro entorno. Los pensamientos repetitivos y las emociones asociadas a estos pensamientos hacia la persona que nos ha agredido, recordando continuamente el evento que ha ocurrido, hace que nos podamos sentir frustrados, además de, por supuesto, rabiosos, enfadados, iracundos, pero también tristes, ansiosos, deprimidos, angustiados. En general, son emociones muy desagradables de experimentar que generan conflictos en general con cualquier persona. Además de una producción hormonal asociada a estos estados emocionales o a estas emociones desagradables, que pueden generar con el tiempo disfunciones en nuestros propios órganos. Estar generando continuamente pensamientos y emociones desagradables, destructivas, puede estar inundando nuestro sistema orgánico de hormonas como la adrenalina, noradrenalina, cortisol, que lo que hacen es estar manteniéndonos en un estado de alerta, en un estado de ataque, que a la larga ocasionan todos estos males y enfermedades asociadas al estrés. De forma natural, una agresión o un ataque hacia nosotros va a despertar en nosotros deseos de ataque o de venganza. Vamos a sentir que tenemos que defendernos de alguna manera. En función de nuestra percepción del ataque de la otra persona hacia nosotros, vamos a generar unas ganas de agredir o de defendernos o de alejarnos de la persona, mayores o menores, en función también de nuestra madurez o de nuestra experiencia, de nuestro autoconocimiento o del conocimiento de la persona que nos agrede. Vamos a reaccionar de una forma o de otra, pero de forma natural lo instintivo es querer agredir cuando nos sentimos agredidos o por lo menos defendernos de alguna manera. Este deseo de ataque o de defensa puede ser activo, por ejemplo, insultando o agrediendo físicamente a alguien o teniendo actitudes o comportamientos agresivos hacia la persona que nos ha agredido, o puede ser también un comportamiento más pasivo, alejándonos, estando en silencio, cortando relaciones, por ejemplo, con la persona. Podemos tener una agresión pasivo-agresiva o una conducta pasivo-agresiva. Ambas cosas, tanto una agresión desmedida o una agresión visceral como una conducta pasiva, puede generar a su vez sentimientos de culpa y de vergüenza una vez que nos damos cuenta de lo que hemos hecho, de cómo hemos devuelto, de cómo hemos tratado de restablecer la justicia que hemos visto desequilibrada con el ataque de la otra persona. No perdonar nos hace vivir en el pasado una y otra vez, estar recordando y estar resintiendo aquello que sentimos en el momento de la ofensa. Esto es muy fácil que ocurra cuando no hemos tenido una reacción inteligente o una reacción útil en el momento de la ofensa. Cuando nos hemos sentido agredidos y no hemos hecho nada, nos hemos tragado la rabia o nos hemos callado o hemos pensado que teníamos que perdonar o que la persona
tenía motivos para atacarnos, pero no hemos procesado la emoción, es decir, hemos entendido el motivo, pero no hemos atendido a nuestra propia emoción, entonces estamos generando siempre una vuelta al pasado, tratando de restablecer la justicia. Por eso es tan inteligente, tan útil, tan práctico y tan necesario actuar de una forma coherente en el momento en el que hay que actuar, no quedarnos con las cosas colgando o las cosas sin cerrar. Hay muchas formas de reaccionar, no digo que haya que ser agresivo de ninguna manera, pero sí hay que hacer una gestión emocional correcta y un procesamiento intelectual de los motivos del otro que también sea correcto. Muchas personas que no son capaces de perdonar se justifican diciendo que no quieren olvidar. Hay mucha gente que piensa que si perdona va a olvidar lo que ha hecho el agresor. Esto en realidad es absolutamente imposible. Perdonar no significa matar neuronas. Las neuronas que tienen recogida la información de la agresión no mueren porque nosotros perdonemos. Siguen manteniendo toda esa información que es extraordinariamente útil para nosotros, porque es información que necesitamos a la hora de relacionarnos con la gente. Pero perdonar no las mata. Perdonar hace que nosotros nos liberemos de una carga tremenda y que seamos capaces de actuar, de tener conductas funcionales con la persona que nos ha agredido totalmente libres y pueden ser inteligentes a la vez. Una vez que nos han agredido, sabemos más de la otra persona, sabemos más del agresor y sabemos cómo relacionarnos con ese agresor de una forma más eficaz a antes de la agresión, porque tenemos una información muy útil. La gente que dice que no quiere perdonar para no olvidar, en realidad lo que está teniendo es miedo. Es miedo la emoción que está impidiéndoles perdonar. Y este miedo está relacionado con una inseguridad grande, con no ser capaces de hacer frente a las agresiones en el futuro. Puede ser también un miedo a volver a sufrir, cosa muy inteligente. El miedo, evidentemente, trata de proteger a la persona. El miedo le dice, no te metas ahí, o no hagas esto, o no vuelvas a permitir a esta persona que se acerque a ti porque te puede volver a agredir. Esto es útil, es muy inteligente, está muy bien saberlo. Lo que es un poco más disfuncional es estar cediendo o estar permitiendo que el miedo nos impida perdonar a la persona, porque en realidad estamos lastrándonos a nosotros mismos, no a la otra persona. No perdonar implica tener una falsa sensación de control. Cuando no perdonamos, nos damos a nosotros mismos la oportunidad de pensar o de sentir que somos nosotros los que controlamos esa relación, los que controlamos cómo se desarrollan los acontecimientos. Sin embargo, esto es absolutamente ilusorio. No tenemos control sobre nada por no controlar, por no perdonar. Es al contrario, es la emoción del miedo o la emoción de la rabia la que está controlándonos a nosotros. No perdonar es un método de defensa pasiva, de lo que hablábamos antes. Perdonar es una consecuencia natural de haber llevado a cabo un procesamiento intelectual, un procesamiento racional de los motivos de la otra persona y una gestión de nuestras propias emociones. Otra cosa es la reacción que tengamos cuando hayamos perdonado. Podemos alejarnos si consideramos que estamos en nuestro derecho de agredir y es necesario para mantener nuestra integridad física. Es perfectamente legítimo agredir, evidentemente. Pero esto es cosa de cada cual, no estoy hablando aquí de las reacciones que haya que tener cuando uno perdona o es agredido. Lo que sí que cambia cuando perdonamos es nuestra conducta, nuestra actitud, tanto hacia nosotros mismos como hacia la persona que nos ha agredido. Lo que ocurre es que empezamos a actuar como si hubiéramos olvidado lo que ha pasado. La conducta está libre de cualquier condicionamiento derivado de esa agresión, de esa sensación de habernos sentido atacados. Parece, cuando hemos perdonado, que nos comportamos como si hubiéramos olvidado lo que ha ocurrido. Sin embargo, esto es otra vez ilusorio. Es algo que parece, no que sea. Cuando perdonamos, nos liberamos de una gran carga y de una gran tensión emocional, pero no hemos olvidado absolutamente nada. Podemos seguir actuando de forma coherente. Un error que solemos cometer es llevar a cabo un procesamiento cognitivo, pero no una gestión emocional.
O, al contrario, podemos gestionar nuestra rabia, pero no entender los motivos de la otra persona. En muchas ocasiones estamos o nos sentimos obligados a perdonar, porque socialmente es mejor perdonar que no perdonar. La educación judeocristiana también nos dice que debemos perdonar, y esto hace que sintamos un gran compromiso, que nos sintamos obligados a perdonar, porque si no, no somos buenas personas, o no nos van a querer tanto, o la gente va a pensar que somos unos rencorosos. Esto, de forma inconsciente, lo solemos hacer muy fácilmente, sin darnos cuenta, como digo. En este caso, podemos decirnos a nosotros que hemos perdonado tal ofensa y en realidad no lo hemos hecho. Y esto genera muchas incoherencias, muchos comportamientos que no se comprenden, o resentimientos que surgen, bucles de los que uno sale pero vuelve a entrar otra vez, porque en realidad hay algo que no está cerrado. Nos hemos creído que sí, pero en realidad nos hemos mentido. No está cerrado todo este proceso de la agresión y el perdón. Y estamos teniendo deseos de venganza continuamente. O por lo menos puntualmente. Pueden ser deseos de venganza que aparezcan en momentos determinados. No estar viviendo regularmente en la venganza, pero sí cada vez que nos sentimos agredidos por lo que sea, saltamos de una forma mucho más agresiva o mucho más desmesurada de cómo en realidad sería coherente actuar. Entonces, ¿cómo perdonamos? Como digo, necesitamos entender los motivos del otro, comprenderlos realmente y hacer una gestión emocional eficaz de nuestra propia emoción. Para entender los motivos del otro, hay dos cosas que podemos incluso combinar. Uno es ponernos en el lugar del otro. Tenemos que convertirnos en la otra persona y entender los motivos que tiene la otra persona para habernos agredido a nosotros. Para esto hace falta humildad y valentía, pero no es imposible. Cuando entendemos que, por ejemplo, en el entorno laboral una persona se sienta insegura o que quiera menospreciar nuestro trabajo o ganar el favor de otras personas, es fácilmente entendible que nos ataque. Esto no es aceptable, pero es entendible. Otra forma es pedir directamente explicaciones, pedir información a la persona que nos ha agredido de por qué ha hecho eso, de qué gana la persona, de cuáles han sido los motivos que le han llevado a agredirnos. Esta comprensión, esta información que nos dé cuando es genuina, cuando se trata de personas maduras que saben reaccionar de una forma madura, hace que no sea siquiera necesario gestionar la emoción de la rabia, porque al entenderlo se disipa esa rabia. Generalmente hace falta gestionar nuestra rabia y tener la información. El otro punto, hacer una gestión eficaz de la rabia, del enfado que nos supone el ataque, nos va a llevar a cabo una acción, algo que nosotros consideremos que es útil para restablecer la balanza de la justicia. Cuando nos sentimos agredidos, sentimos que se ha llevado a cabo una injusticia. Entonces, llevar a cabo una acción que consideremos que equilibra las cosas es lo que nos hace sentir en paz. Nos ayuda a gestionar la rabia. A veces simplemente con pedir explicaciones, decir esto me ha agredido, esto me ha dolido, quiero que lo sepas y te pido que no vuelvas a hacerlo, es suficiente para gestionar esta rabia. Sin embargo, es importante saber que hemos hecho una gestión eficaz de la rabia y para esto necesitamos sentir paz. Hasta que no sintamos paz, podemos estar seguros de que la rabia sigue ahí y va a seguir el tiempo que haga falta hasta que la atendamos, hasta que nos hagamos cargo de ella. Por eso conviene llevar a cabo alguna acción. Cuando somos capaces de no engañarnos y de gestionar bien la rabia, estamos en paz con nosotros mismos, no es con la otra persona. Tenemos que sentir bien con nosotros mismos, orgullosos de lo que hemos hecho. Y esto no es venganza. Cuidado, no estoy diciendo que para hacer una gestión emocional de la rabia eficaz haya que vengarse, de ninguna manera. Son sentimientos instintivos, son sentimientos perfectamente aceptables, pero la madurez intelectual y la madurez emocional no son compatibles con una venganza o con un castigo. Cuidado con esto. Y en muchas ocasiones, estar pidiendo explicaciones a la persona de por qué nos ha agredido puede ser un castigo. Así que hay que hacer las cosas con amor y con cuidado.
Lo bueno de todo esto es que siempre hay un aprendizaje. Cuando hemos sido capaces de perdonar, siguiendo estos 2 pasos, podemos plantearnos qué hemos hecho nosotros para meternos en este lío. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Hasta dónde ha llegado nuestra responsabilidad? Porque los agresores, la gente que ataca, elige a sus víctimas. En general, elige a sus víctimas. No todo el mundo ataca a todo el mundo. Se ataca a alguien que se considera débil. Entonces, o a alguien sobre quien se siente o se cree que se tiene poder. Y si nosotros nos sentimos agredidos de forma regular, podemos pensar qué estamos haciendo para que la persona nos ataque o nos agreda. No hace falta que seamos agredidos de forma regular, solo una agresión nos puede dar muchas pistas sobre nosotros mismos. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Sería, si utilizamos el título de la película de Almodóvar, para entender o para sacar información sobre nosotros mismos, porque eso nos puede llevar a hacer cambios en nuestro interior, en nuestra psique, que nos alejen de situaciones o personas que nos atacan. Esto es extraordinariamente útil. Otro punto importante, perdonarse a uno mismo. Muchos de los lastres que tenemos se originan y derivan de nuestra falta de perdón. De hecho, somos nuestros mejores verdugos, nuestros mejores enemigos. No perdonar nuestras acciones del pasado, nuestras palabras del pasado, puede estar lastrándonos en el presente hasta el día de nuestra muerte. El proceso es el mismo, entender qué motivos tuvimos entonces, no ahora, no con las capacidades que tenemos ahora, sino siendo los de antes, que nos llevó a hacer o no hacer aquello. Y luego hacer un procesamiento de la emoción que surgió entonces. Generalmente, una rabia arrastrada es una rabia que tenemos ahí enquistada. Muchas veces somos capaces de liberar estados emocionales, de salir de estados emocionales y de bucles cuando nos perdonamos cosas del pasado. Sencillamente porque los estados del presente están originados en el pasado. Y en el momento en el que uno se perdona algo del pasado o libera una emoción del pasado, cambia el presente. Siempre que el presente sea derivado de ese punto atascado, de ese punto no gestionado entonces. Lo bueno es que mientras estamos vivos podemos gestionar todas nuestras emociones, las del presente y las del pasado, y esto libera muchísimo. Además, perdonarnos a nosotros mismos es un campo de pruebas estupendo para aprender a perdonar. Cuando nos perdonamos a nosotros, es mucho más fácil perdonar a los demás. De hecho, no tenemos tantos lastres y tanta carga emocional de los demás como de nosotros mismos. Espero que haya sido muy útil este vídeo. Déjame en los comentarios si practicas el perdón de esta forma, cómo te enfrentas a las agresiones y si puedo ayudarte de alguna manera. Hasta luego.